Bueno, damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos, que también están en forma allá de labranza, eh, y también acá nuestro hermano de Fundo del Carmen. Hoy damos comienzo a nuestra Academia Bíblica y especialmente con nuestro estudio de escatología bíblica, con el propósito principal de conocer a fondo, ya que han habido muchas interpretaciones a través del tiempo, pero lo importante hacer un estudio serio de la palabra del Señor. Así que voy a pedir a mi hermana Verónica que nos dirija la oración inicial para luego ya comenzar con nuestra clase de hoy introductoria y vamos a ir explicando cómo vamos a transitar en este estudio. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gracias por este hermoso. Gracias por este hermoso comienzo, Señor. Qué hermoso. Este año, a la luz de la palabra, Señor, estudiando tu palabra para ti. Queremos, Señor, en esta hora pedir que te abra nuestro entendimiento, Señor, que nuestro corazón, Señor, pueda estar receptivo. Que tú de grande manera nuestro pastor, Señor, para esa entendimiento, Señor, y toda esa capacidad que tú te has dado, Señor, sea manifiesta en esta hora. Que tu Espíritu Santo sea el que sea dirigiendo en este lugar, saca todo, Señor, mal pensamiento sobre nuestra humanidad. Señor, que podamos menguar para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, y que todo lo que se haga sea para la honra, la gloria de tu nombre. Amén. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que han podido llegar, nuestros hermanos que están en la forma, sin duda, Señor, es lo que te quiero. Señor, la oración y la palabra es tan importante para nosotros. Señor, queremos en esta hora que te bendiga. Todo lo dejamos a tus pies. Todo está delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, tienen sus sílabos y a los hermanos que están ahí en la danza también, o hermanos que también están conectados ahí, le mandé en PDF, en su WhatsApp, le mandé el programa, conocido también como el sílabo. Cada vez que uno estudia, tenemos que tomar una línea para luego ir en esta ruta y después ustedes tienen que evaluar si seguimos esta ruta o nos desviamos. Lo importante es que no nos desviemos, sino que mantengamos ahí solo. Bueno, Academia Bíblica, Discipulado Constante 2025, materias de escatología bíblica que tienen que ver con el evento del futuro o discurso del fin. Maestro, Pastor Luis Mariqueo, horario 19 horas, modalidad presencial para los hermanos de Fundo del Carmen y el resto de las congregaciones en forma híbrida, por ejemplo. Inicio de hoy a las 4 de marzo de 2025. Tengo una fundamentación. Bueno, como estamos en un contexto de la Alianza Misionera, estuve leyendo nuestra declaración de fe. Y nuestra declaración de fe saqué un extracto en lo que creemos como Alianza Misionera. Y también ahí tenemos en el Evangelio cuádruple también, el último, ¿te acuerdas? El rey que viene pronto, ¿te acuerdas? También cantaba el Cristo solo. Y en la declaración dice en el artículo 13, dice, creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo, por su iglesia es inmanente, personal, visible y glorioso. En esta venida consumirá su reino eterno, acontecimiento que se convierte en la esperanza del creyente y horizonte en la cual se ejecuta la misión. En el artículo 14 dice, creemos que habrá una resurrección corporal de justos y de los injustos. Los primeros resucitados para vida eterna y los segundos para condenación eterna. Entonces es un extracto de la declaración de fe. Cada iglesia hace una declaración de fe en lo que creen ellos. Entonces, amén. Nosotros también acá, sin tomar ninguna escuela, pero como los principios de la Biblia, más que hacer doctrinas, hay que hacer una declaración de fe. Bueno, el objetivo general, tener un panorama general de la introducción a la escatología. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer una introducción general a la introducción bíblica, porque es importante que nosotros, antes de entrar en materia, es importante que nosotros conozcamos la Biblia en forma general desde el Génesis al Apocalipsis, porque si nosotros vamos de lleno a la escatología, hay muchas cosas que pueden quedar ahí en el aire.
porque cada vez que hacemos un estudio, tenemos que tener un panorama tanto de la Biblia, si tomamos un texto del Nuevo Testamento, tenemos que tener un panorama de todo el Nuevo Testamento. Y si vamos al Nuevo Testamento, al final, toda la Biblia. Es como, ¿te acuerdas el ejemplo que le quiero dar? El rompecabezas. ¿Qué es lo que tiene que ver el rompecabezas? Es una pieza solamente, entonces hay que, falta una pieza, ese es el versículo que usted toma. Pero para que tenga usted un panorama completo, necesita armar todo el rompecabezas. Y para eso tienen que tener los bordes o la parte donde va el rompecabezas. Y cada uno tiene sus piezas para calzar. Entonces, así también la Biblia, para poder tener un estudio así serio, tenemos que hacer una introducción bíblica. El próximo martes estaremos haciendo un panorama escatológico en el Antiguo Testamento, ya, pero así, todo de forma general, o sea, no hay nada específico, en general. El tercer martes, por ayuda del Señor, estaremos hablando sobre la escatología en el Nuevo Testamento, ¿ya? Después, en el cuarto martes, estaremos viendo un panorama en la historia escatológica de la Iglesia, cómo se ha ido creando la escuela a través de la historia. Por ejemplo, del siglo XIX empezó todo esto de la dispensación, que nunca estaba antes, que antes la Iglesia temprana se veía que el Señor venía nomás, Maranata, el Señor viene, y pum. Pero hoy día hay distintas escuelas, por lo tanto, vamos a moverlo. Pero aquí la idea es que nosotros no nos inclinemos en una escuela, sino que podamos rescatar la verdad bíblica y quedarnos en eso. Vamos a ver, por supuesto, esa escuela, esas creencias, pero la idea es que nosotros mantengamos en la verdad bíblica. Está en la doctrina, están los postulados de ciertas personas, de ciertos credos, pero nosotros solamente lo vamos a ver. Hay varias escuelas. Entonces, a veces de repente uno llega y toma, pero al final no, no entiende de qué por qué, de dónde viene. Lo importante es ver y después que pasemos toda esta introducción general de un mes, recién vamos a meternos en el libro de Daniel. ¿Me explico? Y vamos a ir versículo por versículo. Daniel trabajando el libro de Daniel positivamente, porque allí vamos a ver los mensajes, bueno, la historia, pero también ahí está graficado el mensaje, los mensajes proféticos, pero también está el tema apocalíptico. Y después que terminemos el libro de Daniel, empezaremos a estudiar el libro de Apocalipsis, positivamente. La idea es que vayamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, y cuando entremos en el capítulo 1 vamos a ver todo lo que es la obra de Cristo, capítulo 2 y 3, veremos todo lo que es la iglesia, las 7 iglesias. Y ahí después vamos a ver lo que está sucediendo en el cielo, lo que está sucediendo en la tierra. Entonces vamos a ir viendo esa dinámica que va a ir dando. Por eso a veces el Apocalipsis no se entiende porque hay cosas que están sucediendo acá y al mismo tiempo están sucediendo arriba. ¿Entiendes? Entonces, eso hay que ir viéndolo, porque y hay muchos símbolos. Y el último, al cerrar con la ayuda del Señor, estaremos haciendo ya como una escatología para la iglesia de hoy. ¿Cómo, si la iglesia temprana tenía una escatología, que la historia se ha dado, cómo hoy día se está dando escatología también? A veces de repente hay gente que hoy día dice fecha, ¿cierto? Han colocado esta fecha, y tal día viene, o de repente es importante que miremos. Lo segundo, la segunda parte, estaremos viendo los objetivos específicos, conocer la transmisión de la escritura. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Cómo se transmitió la escritura. Trabajar la exégesis y la hermenéutica bíblica. Entender los mensajes proféticos y apocalípticos. Hacer una hermenéutica escatológica inminente y trascendente. Aplicar la hermenéutica en comunidad, en el espíritu y su palabra. ¿Qué significa hermenéutica en comunidad? Que nosotros aquí, hermano, yo no soy el que sabe con todo el conocimiento. Solamente yo modelo, pero ustedes también van a hacer su apreciación, van a opinar, entonces, pero lo importante es que aquí no se cree un debate, sino que más bien lo que ha escuchado, lo que usted ve, entonces allí nada más respetamos esa opinión de los hermanos y vamos a dialogar. ¿Me explico? Entonces, la hermenéutica en comunidad es, dale la iglesia, porque ¿qué pasa cuando un líder se para y dice, Dios me habló a mí y empieza a hacer doctrina? Y todos los otros tienen que acatar. Sabemos que la iglesia, de hecho, de los apóstoles, ¿recuerdan el hermano de Berea? Que estudiaban la Biblia en comunidad y verificaban si realmente lo que los apóstoles predicaban era verídico o no. O sea, eso es importante, que la iglesia tenga discernimiento. Y esas son herramientas que vamos a ir adquiriendo, destreza, a medida que nos metemos en el texto,
vamos a ir dándonos cuenta en ese aspecto. También entender los principios de la escatología bíblica y no el adoctrinamiento. Si bien es cierto, las iglesias crean doctrina, pero es importante que nosotros rescatemos verdad bíblica. ¿Ya? Y una cosa es la doctrina. Por ejemplo, la alianza tiene su doctrina, los bautistas tienen su doctrina, los pentecostales tienen su doctrina, pero hay una cosa mayor que la doctrina, son la verdad bíblica o los principios bíblicos locales. Siempre es así. Las formas van a cambiar, pero a veces nosotros nos inclinamos más al adoctrinamiento y no a la verdad bíblica. ¿Ya? No sé si me lo explican. ¿Ya? Muy bien. Hay que afirmar que el Señor Jesucristo viene y donde no hay fecha. ¿Ya? Ni supuestas profecías posteriores al canon bíblico. Ahí vamos a ver lo que es canon bíblico ahí. Y ahí también yo le voy a dar algunas tareas, porque a medida que usted investigue, yo le voy a ir dando pauta, vamos a ir leyendo unos textos, usted va a empezar a investigar, se va a dar cuenta de que eh, ustedes van a ir descubriendo muchas cosas y van a tomar razón de su fe, por supuesto, y van a tener clara la película, y cuando tengan que opinar sobre estos temas van a opinar desde la verdad bíblica, más que la escuela que se ha levantado en el tiempo. ¿Estamos claros? Ya, muy bien. Y hay unas tareas, al final, eh, desde este momento, hay un libro que lo voy a colocar ahí, es leer la página 1951 sobre escatología de Alberto Rondán, tiene que ver con la mirada latinoamericana. Van a investigar qué es la hermenéutica bíblica, qué es la exégesis bíblica, qué es el canon bíblico, qué es, qué es una versión bíblica, qué es una traducción bíblica y qué significa la raíz para la palabra maranata. Investíguelo. Sabemos que siempre lo hemos usado, pero la idea es buscar la raíz de la palabra. La raíz de la palabra, porque ahí hay que ver qué significa cada palabra. Lo mismo que uno cuando dice misericordia, viene de miseria, pero cardia, corazón. Poner el corazón en la miseria. Entonces, ¿qué significa la palabra maranata? Entonces, ese es un asunto de a forma, una manera de investigar. Damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos que están allí en la plataforma, la hermana Sandra Peña de la Primera Iglesia, y los demás hermanos de Labranza, y también ahí está mi tía de la Unión Centro Bíblico, también está con nosotros. Que el Señor me bendiga. Muy bien. ¿Alguna duda de los que están en la plataforma? ¿Quedó claro? Le mandé recién el sílabo ahí en su WhatsApp. Hermanos míos, ¿alguien responde? Sí, pastor. Todo bien, muy bien. Soy la hermana Leticia, no Alfredo, porque con Ah, ya, mi ok. celular no pude entrar. Ya, ok, muy bien. Ya. Ok, todo claro, dice. Muy bien, todo claro. Ya. Vamos bien. Vamos a entrar de lleno a la clase de hoy. Introducción a los discursos del fin en la Biblia. Escatología bíblica. Entonces vamos a entrar a esto. ¿Qué significa la palabra origen? Escatología. Escatología. Escato significa último. Logía significa palabra, discurso o tratado. En otras palabras, escatología podemos definirlo como discurso teológico que trata sobre las cosas últimas o finales de la historia de la humanidad y del mundo. Bueno, por qué nace esta inquietud? Ya el año pasado comenzó cuando el pueblo de Israel fue atacado por el grupo Hamas, este conflicto que por siglos viene dándose entre palestinos y el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces mucha gente me preguntaba, Pastor, ¿qué opina sobre esto? Pastor, ¿sabe? Necesitamos una respuesta. Yo guardaba silencio porque tenía que decir, no guardar silencio, que le daba una cierta pauta y tampoco no inclinarme a ningún pueblo, porque Dios no hace diferencia, porque de ambos pueblos dice que también Dios tiene un plan para cada uno de ellos. ¿Ah? Exactamente. Entonces, fíjese
hoy día la mayor parte de nuestros hermanos y misioneros están trabajando en el mundo musulmán, que también están en el mundo de Israel. Entonces, es importante que frente a esta inquietud nació este asunto de tomar, estudiar, porque dije voy a prepararme mejor, porque para llevar un estudio a la iglesia y necesitamos de esa manera tener un conocimiento acabado. Entonces, frente a todo esto, toda la gente hoy día se mete a Internet, constantemente, todo va a Internet, pero a veces de repente uno no tenemos discernimiento y llegamos, tomamos cualquier cosa o a alguien que predica o esté hablando, si me conviene yo me inclino con ese predicador o con esa declaración. Entonces, en una búsqueda así rápida al Google, a Internet, se encuentra estas cosas. Eh, por ejemplo, se dice aquí, sin embargo, uno googlea, uno va ahí a Google, ¿qué significa esto de este conflicto, lo que está pasando en el Medio Oriente? Dice, sin embargo, la Biblia dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos tiempos. Es por lo que ese periodo de tiempo es conocido como la tribulación, la gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob, según Jeremías 37. 37. Esto es lo que dice la Biblia sobre Israel en los tiempos del fin. Me gustaría que alguien del panel lea el segundo, lo que hay en el Google. ¿Alguien podría participar ahí? Jeremías 37 ahí es la cita. Pero el segundo, lo que uno encuentra. Sí, 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 sí. Lo que está en el panel, esto es trabajar en Pastor, no se cualquiera. ve nada de aquí. Ah, ya, un segundito. Un segundito. Ahora sí, un segundito, un segundito. Ahora, Ahora sí. ahora se ve o no? Sí, se ve. Ahora sí. Ya. El segundo, ¿alguien puede leer la segunda, lo que hay en internet, así de forma rápida? Dice ahí, uno googleando. Dice, habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel. Deuteronomio 33, Isaías 43:6, Ezequiel 34:11, 13, 36 del 24 y 37 del 1 al 14. Muy bien. ¿Qué más dice? Acá lo de acá. El anticristo hará un pacto de 7 años de paz con Israel. Isaías 28:18 y Daniel 9:27. Ya, muy bien. Entonces, eso uno va a encontrar en el Google eh, constantemente. También, ¿qué dice acá también, hermano Cristian? El templo será reconstruido en Jerusalén, Daniel 9:27, Mateo 24:15, segunda de Tesalonicenses 2:3-4, Apocalipsis 11:1. Muy bien. ¿Sigo leyendo? ¿Sí? Sígale. El anticristo romperá el pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel. Daniel 9:27, 12:1, 11, Zacarías 11:16, Mateo 24, 15 al 21, Apocalipsis 12:13, Israel será invadida. Ezequiel capítulos 38-39. Finalmente Israel reconocerá a Jesús como su Mesías. Zacarías 12, que es Israel será regenerado, restaurado y reunificado. Jeremías 38:8, Ezequiel 11:17, Romanos 11:26. Gracias, muy bien. Bueno, entonces uno cuando mira esos textos así aislados, ¿cierto? Todo así por pedazo. Pero ahí están ¿Ah? los capítulos. No, eso es lo que la gente, lo que la gente busca en internet. La gente busca en internet así textos así aislados.
Lo que nosotros ahora proponemos acá es estudiar la Biblia en el contexto, todo el paquete. Porque cuando nosotros tomamos así pasajes así aislados, cita para acá, cita para allá, citamos mucho la Biblia, pero al final no pega ni junta con lo que a dónde queremos llegar. Y al final es como una ensalada rusa y no hay una claridad en cuanto al conocimiento. Entonces ahí estamos con es como nosotros, de repente tomamos un versículo acá, como este joven, y aquí hubieron 16 citas bíblicas, ¿ya? Israel y los tiempos finales, 16. Y entonces, si hay 16 citas, también hay 16 autores, hay 16 receptores, pero también hay 16 contextos, ¿ya? Porque se acuerdan que había textos del Antiguo Testamento, textos del Nuevo Testamento, y al final, ¿ah? Del futuro también. Entonces, todo esto muchas veces tomamos pasaje y lo que también la gente hace en forma rápida. Dice, bueno, toma este pasaje y ya listo. Pero no hay un estudio, una investigación, de una exégesis, de una hermenéutica, y sobre todo lo que nosotros aquí estamos aplicando, el tema de una interpretación comunitaria. Lo que la iglesia temprana hacía constantemente. Se reunía a la luz de la palabra, lo que hacía también Nehemías. ¿Se acuerdan cuando allí leyó la palabra, el pueblo entendió? Es importante que nosotros somos el pueblo del libro, ¿ya? No somos los gurús, que Dios nos habla así de forma aparte, sino que Dios habla al pueblo por medio de su palabra. Entonces, ¿cómo interpretar este texto? Entonces, aquí vamos a mirar estos dos mundos, el mundo bíblico y el mundo contemporáneo. Entonces aquí hay un puente. Y en este puente, si recién dijimos habían 16 autores, 16 receptores, dos idiomas, está el griego, está el hebreo. Entonces hay una historia. En cada uno de los que allí escribieron hay una historia. Está en un contexto de una historia. Pero también hay una geografía. No todo allí fue en Israel lo que estuvieron escribiendo. También estaban los que estaban en el exilio, ¿te acuerdas? Por ejemplo, el mismo Daniel. Eh, tenemos que situarnos, porque es distinto escribir en tu tierra y estar escribiendo fuera de tu tierra, o estar en otro lado. Lo mismo que cuando Juan, ¿te acuerdas? Fue desterrado, llevado a la isla de Patmos, ¿cierto? Y allí el Señor reveló el Apocalipsis para él. Entonces, hay una historia, ¿ya? El relato, pero también la geografía, tiene que ver el lugar, pero también están los idiomas, el hebreo, el griego, y por supuesto también podemos decir el arameo, cuando el pueblo de Israel fue llevado allá al exilio en Babilonia. Pero también nos enfrentamos a una cultura, lo que las personas hacen, lo que son, lo que realizan, la cultura. Entonces, cada de estas citas que se mencionó, 16 culturas. Imagínense también acá, yo estoy exponiendo, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis audiencias, más lo demás de afuera. Cada uno tiene una manera de comprender, ¿ya? Y por eso el ejercicio es que nosotros debemos enseñar principios que están en la palabra y debemos hacer este recorrido juntos, ¿ya? Entonces, también tenemos que mirar de que por mucho tiempo la palabra del Señor se transmitió en forma oral, la oralidad. No estaba todo escrito. Hasta que los masoretas crean el idioma, el hebreo, para escribir la escritura y todo lo que tiene que ver con esto de los escribas, ¿ya? Entonces, por muchos siglos se transmitió la oralidad. Por ejemplo, yo tuve afortunado de también trabajar en esto de crear el, el alfabeto, el Mapudungun, por ejemplo, porque por muchos años, por milenios, el Mapudungun se transmitía, o los relatos, o la historia se transmitía en forma oral. No había escritura. Por eso cuando llegaron los misioneros, cuando se alfabetizó acá a las personas, se tuvieron que crear, y ahí, fíjese, hoy día hay tres tipos de alfabetos al Mapudungun. El Rañileo, el otro no recuerdo, sé que el Rañileo casi más común. Y entre eso tienen seis vocales. Para el español son cinco, pero acá son seis. Entonces, interesante ver esto de la cultura,
y cómo la oralidad se transmite a través del tiempo. Y me recuerdo que mi abuelo, yo, de forma tan didáctica, relataba la historia de los antepasados. Y uno escuchaba, pero la metodología de poder de transmitir eso. Entonces también el pueblo hebreo, pueblo de Dios, también se transmitía lo que Dios había hecho hasta que se escribió la palabra del Señor, lo que tenemos ahí, el Pentateuco, tenemos ahí, bueno, ahí vamos a ir viendo todo lo que implica los libros. Entonces, de la oralidad recién viene el texto, ¿ya? No podemos decir que el texto allí comenzó inmediatamente cuando Dios creó los cielos y la tierra, no, se transmitió en forma oral. Y entre eso, entre la oralidad y el texto, ahí está la memoria, donde se transmite una memoria, el testimonio de un pueblo que fue, Dios estableció un escenario de tal manera que allí llegase el Mesías en su primera venida. Vamos a ver un video, vamos a ver en forma didáctica de cómo el Señor transmitió esta enseñanza a través del tiempo. Así que vamos a ir a mirar este video. Un segundo. Todos estamos aquí en vivo. Voy a pedir que si alguien pueden silenciar su teléfono para que así no pueda distraer a los hermanos. Bueno, vamos a ver este video. Vamos a cerrar aquí. Entonces vamos a situarnos. A mí se me olvidó decirle que tenían que... Un segundo. Vamos también a conocer acá si la Biblia tenía versículo o capítulo. Importante conocer esa parte. Muy bien, vamos a ver este video, cómo se transmitió la palabra a través del tiempo. Menos versículos en las traducciones modernas de la Biblia que en algunas de las primeras Biblias impresas, tales como la Reina Valera antigua, la de Gutenberg en latín y la KJV en inglés. Así es, en las traducciones bíblicas modernas hay varios sitios donde se omiten palabras y frases completas. Por ejemplo, muchos crecimos con la siguiente conclusión del Padre Nuestro en Mateo 6:13, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso no figura en la mayoría de las traducciones modernas. Pero no se preocupe, esto es bueno. De hecho, si lee una Biblia moderna como la NBI, es en realidad más fiel al texto original de la Biblia que algunas de las traducciones más antiguas que incluyen más palabras y versículos. He aquí el porqué. Antes de que se inventara la imprenta, solo se comunicaban las escrituras a otros, aparte de la lectura pública, mediante el largo y tedioso proceso de copiarlas palabra por palabra a mano. Los que hacían esto se conocían como escribas. Ahora bien, se imaginará que a veces un escriba omitía alguna palabra. En otros casos, los escribas añadían contexto a lo que copiaban en un comentario en el margen. Un escriba posterior quizás se preguntaba si era una corrección y agregaba el comentario del margen al texto de las escrituras. Si deseamos hallar el texto más parecido a los escritos originales, habrá que estudiar todos los escritos bíblicos antiguos a los que tenemos acceso y compararlos entre sí. Cabe destacar que en la actualidad no hay ningún juego completo de los libros de la Biblia en un solo rollo o códice de antes del 350 después de Cristo, pero hemos hallado suficientes porciones que datan del 250 antes de Cristo, lo cual permite armarlos como un gran rompecabezas. En muchos casos, hay tantas porciones similares que se superponen que podemos concluir de modo razonable que disponemos del libro entero. El método que se usa para determinar el texto original a partir de dichos manuscritos se conoce como crítica textual. Hay un sinnúmero de eruditos bíblicos quienes dedicaron su vida a lograr el mejor entendimiento humano de lo que constituye un texto bíblico original fidedigno. Entonces, ¿cómo fue que la RVA y otras Biblias antiguas quedaron con más versículos que las actuales? La Biblia no fue escrita por monjes en el siglo XVII, ni tampoco en el latín antiguo. En realidad, se escribió principalmente en hebreo y griego antiguo. Por los años 1400 surgieron muchas traducciones nuevas.
Los que trabajaban en esos proyectos se esmeraban por usar el mejor material de origen que tenían a su disposición y siguieron los debates en cuanto a cuál material de origen era más fiel al texto original. En ese entonces, los manuscritos más antiguos que tenían a su disposición se remontaban más o menos al siglo IX después de Cristo, en el caso del Antiguo Testamento, y al siglo XII después de Cristo, en el caso del Nuevo Testamento. Los primeros manuscritos que se conocían en dicha época e incluso hasta la era moderna solo tenían unos cientos de años. Existían manuscritos mucho más antiguos, pero aún no se habían descubierto. Por lo tanto, cuando se produjeron proyectos bíblicos como la Gutenberg, la traducción RVA y la KJV de fama mundial, las personas a cargo de estas hicieron lo mejor posible con el material de origen a su disposición. Dichas Biblias cambiaron el mundo para siempre, pero los descubrimientos arqueológicos hechos a lo largo de los siguientes cientos de años nos brindarían aún mayor entendimiento de la palabra de Dios. Los eruditos comenzaron a percibir la verdadera importancia de manuscritos específicos del Nuevo Testamento a partir de mediados de los años 1800. El Códice Sinaítico fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina, en la península de Sinaí, en 1844. Los eruditos empezaron a comparar dicho códice con otros manuscritos, tales como el ya conocido Códice Vaticano, ambos escritos en los años 300 después de Cristo. Durante este proceso, descubrieron que varias palabras y frases incluidas en las Biblias de su época no existían en estas copias mucho más anteriores de las Escrituras. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén, que aparece al final del Padre Nuestro, es un ejemplo que nunca estuvo en la Biblia desde el principio. Al descubrirse estos manuscritos anteriores, los eruditos bíblicos confirmaron que se habían añadido palabras y frases a lo que ahora denominamos la Biblia. De paso, se ha hallado una gran cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento, casi 6.000. En cambio, muchos libros antiguos y obras de teatro, tales como la Odisea de Homero e Historia de Roma de Tito Livio, solo han contado con docenas o quizás cientos de manuscritos, y hay manuscritos del Nuevo Testamento que fueron copiados tan pronto como 50 años después de que se escribieran las cartas y los libros originales. Los manuscritos más antiguos que hay de la mayoría de otras obras antiguas no bíblicas fueron copiados cientos de años después de que se escribiera originalmente. El Nuevo Testamento cuenta con una mejor evidencia manuscrita que cualquier otro documento antiguo, y los más anteriores manuscritos del Nuevo Testamento son muy fidedignos en cuanto a ayudarnos a saber lo que se escribió originalmente. Para ser claros, hay mejor evidencia manuscrita para el Nuevo Testamento que para cualquier otro documento antiguo, y los primeros manuscritos son más confiables en ayudarnos a saber qué fue escrito originalmente. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la Revised Version y la American Standard Version fueron las primeras y principales traducciones que se completaron usando los descubrimientos más recientes del Nuevo Testamento. En la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a aparecer nuevas traducciones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional o la NBI, basados en el vasto tesoro de los manuscritos antiguos. Los traductores a cargo de dichas traducciones se esmeraron por presentar las escrituras de Dios del modo más fiel al escrito original. Por lo tanto, algunos versículos que se habían incluido por tradición en traducciones más antiguas ya no se incluyeron. Dichos versículos no se quitaron, sencillamente no existían en los manuscritos más antiguos y más confiables a los que ahora tenemos acceso. Por lo tanto, si alguien le dice que su Biblia, NBI o otra traducción moderna como DHH, BLA, LP, NTV o BJ le faltan versículos, sabrá qué contestarle. No es que a nuestras Biblias actuales le falten versículos, es que las Biblias hoy se basan en manuscritos más antiguos y más confiables que se asemejan más a los escritos originales redactados hace miles de años. Para saber más acerca de la filosofía de traducción que respalda a la NBI y a otras traducciones que produce Bíblica, visite biblica.com. Muy bien. ¿Hago una consulta? Pregunta, ¿no? Cuanto a cómo se ha traducido. Y es importante conocer esto, cómo nos llegó, cómo nos llegó la Biblia. Sí, la riqueza que tenemos. Es más, Sandrita, ¿algún comentario? ¿Pregunta? ¿Consulta? Hola, Pastor Luis, hola hermanos. Hola. Es que es impresionante en realidad. O sea, bueno, también nuestra historia en un principio fue así de manera oral, de voz en voz. Y hablaba usted de la memoria, yo pensaba que en realidad, o sea, aquí claramente es Dios obrando en la palabra, Sí, porque la memoria es frágil, ¿cierto? Sabemos las condiciones
humanas que tenemos, que son muy precarias en ese sentido de redactar un libro que hasta el día de hoy perdura y que sigue siendo tan verdadero, tan verdadero. Y me impresiona obviamente el trabajo que hay detrás de todo esto. Realmente uno desconoce esta situación. Eso, pastor. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir con la presentación. Conocer más nuestra Biblia. Hermana Gloria, consulta. Ya, pastor, Adelante. mi consulta es la siguiente. Se decía que las Biblias, las versiones recientes, ¿cierto? No es que tengan menos versículos que las primeras, que las iniciales. Quiere decir que las personas que escribieron estas últimas Biblias fueron a la original. Sí, sí son, bueno, por ejemplo, nosotros tomamos la Reina Valera, que todos conocemos, ¿cierto? La Reina Valera, y tenemos la NBI más cercana, o la NTV, ¿cierto? Los biblistas hablan de la equivalencia dinámica y la equivalencia formal. La equivalencia formal, por ejemplo, la 1960 se traduce nomás, por ejemplo, dice aderezas mesa delante de mí, presencia de mí angustiador. Traduce nomás del español al idioma del inglés al español, una cosa así, pero no trabaja el tema de la cosmovisión pensando en el hebreo o en el griego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, le doy un ejemplo, hermana Gloria, ya que hacer la pregunta. Usted lee el Salmo 23. Si usted va a la Reina Valera, dice el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un futuro, dice, nada me faltará, futuro. Pero usted lee la NBI o la NTV, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Presente continuo. Entonces, ahí está la explicación de los biblistas de que toman la cosmovisión hebrea de que el maná era para hoy, no era para mañana. Entonces, cada vez que van traduciendo, ellos están pensando en la cosmovisión, cómo Dios ha venido en su provisión en el tiempo y pensando en la historia. Cuando traduce, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, es que hoy, ¿se acuerdan cuando los hebreos guardaban maná para el día siguiente? Se lo echó a perder. Si Dios me proveyó hoy día, me va a proveer también mañana. Entonces, esa es la riqueza y donde uno tiene la mayor, no es llegar y leer. Entonces, por eso es importante la lectura comprensiva o comprensión lectora, como dicen los profesores hoy. No sé, hermana Gloria, ¿estamos bien o no? ¿Puede responder a su... Sí, pastor, gracias. Ya. Entonces, yo les pido a que busquen, no está en el asunto, busquen miren, yo tengo una Biblia acá, hermano, allí está debajo del computador. Yo quiero hacer la traducción, pastor, Eh, en el sentido de que, por ejemplo, yo sigo un pastor que es físicamente hebreo, ya, judío mesiánico. ya, Él explica ahí que hay muchas más traducciones que significan totalmente lo contrario a lo que es. ya. Bueno, por eso es importante que usted opine, porque por lo tanto usted compare. Mira, aquí tengo la versión 1960, 95, Dios habla hoy, un lenguaje Claro, sencillo. pero él se basa en la Biblia hebrea. Ya, Él la lee en hebreo. La Torá. Claro, pero es sí, mesiánico, o sea que lee toda la sí, Biblia, al Nuevo Testamento. Claro. Pero hay traducciones que no están bien, que significan otra cosa, de acuerdo a lo, porque ellos no sabían hebreo. Entonces ellos tradujeron la palabra de acuerdo a cómo la escuchaban, cómo la sí. hablaban, pero una coma, una rayita que le falta al hebreo, significa totalmente lo contrario. Entonces, es como el árabe, Sí, porque tiene exactamente, puntos, Claro. entonces, si no está así, significa otro. exactamente. Mire, por eso, mire, por eso dice la Biblia, examinado todo. Sí, entonces, por eso es la interpretación comunitaria importante. Eh, mire, cuando ¿se acuerda que el Salmo 150 dice, todo lo que respire, alaben a Jehová? Mire, la palabra, al traducir la palabra Yahvé o Jehová, sacarle las consonantes. Por ejemplo, acá los nombres que están los hermanos, usted le saca las vocales, no la puede nombrar.
Y el otro día, bueno, yo estuve predicando la labranza, hablaba de que todos nosotros, nuestro diafragma suena, exhala y Sí. como que dice Yahweh. Cada uno que está respirando en este momento, hasta el ateo, hace esa adoración, todo lo que respiren, alaban a Jehová. Entonces yo, con un ateo, cuando le digo, oiga, tú estás adorando a Dios porque a través de tu diafragma está sonando, diciendo Yahweh, Yahweh o Jehová. Entonces es importante que todo lo que respiren alaben al Señor. Mira, sabe, es tremendo cuando uno se mete a estudiar los idiomas. Por eso no solamente, hermana, mira, yo creo que la riqueza son dos idiomas, hebreo y griego. Sí, hebreo y griego. Y aún hay que agregar también lo que aprendieron allí los hebreos en Babilonia, cuando estuvieron en Babilonia, porque también Jesús lo habló. Hay varios pasajes ahí, Tamita Kumi, arameo también, en arameo también. Entonces, al final, eso todo suma, todo suma. Entonces, es importante que cuando vamos al texto bíblico, es importante que tengamos este estudio serio. Y claro, toda frase que está mal redactado puede decir otra cosa. Inclusive, nosotros cometemos muchas veces el mismo error cuando vamos a leer el 2 Pedro capítulo 1 verso 2. Dice, elegido según la presciencia. Pero todo lo hemos según la presencia de Dios. Pero no es eso. Presciencia. Conocimiento anticipado. Entonces, si tú ya leíste mal, cambió todo y predicaste mal, todo mal. Entonces, Lo otro que, por ejemplo, yo para mí, ¿ya? la Biblia, ya sea del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento, para adelante, eh, uno tiene que entender la cultura hebrea, porque la cultura hebrea, igual que Chile, por dar un ejemplo, tiene un poder político, una moneda, un dialecto. Exactamente. Entonces, si el cristiano o el que estudia la Biblia no sabe un poco de eso, ni que la lea 10 veces, muchas cosas no las van a leer. Eso es para mí lo fundamental. Es como el matrimonio hebreo. Lo que dice usted, por ejemplo, igual que en la Biblia sale, por ejemplo, en el Mateo 25, habla de las 10 virtudes. Dice que 5 son prudentes, 5 insensatas. Pero, ¿qué le quiere decir de las 10 virtudes? Las 10 virtudes, vamos a la historia para tratar los judíos, ¿cierto? Hacían matrimonio de 10 virtudes, y ustedes van a decir, y eran estos judíos como los negritos, porque había varias razas, pero los negritos eran esos que tenían esa tradición. Entonces, porque era muy costoso, porque los matrimonios duraban una semana, unas 7 días. Entonces, y lo hacían de 10 matrimonios para equiparar los gastos, ¿me entiendes? Para eso. De ahí viene eso, dio el ejemplo de eso, porque no entendemos un poco la cultura, en que la lean 10 veces, Sí. no muchos no van a entender, ¿me entiendes? Ahora, yo venir acá a hacerle un sensacionalismo, ya hermano, estudiamos escatología, el Señor viene pronto, Claro, y nos saltamos todo esto. claro, pues, claro. Entonces, esto a nosotros aquí estamos creando una plataforma sólida a partir de la Para poder Biblia empezar de y una base. terminar en la Biblia, porque ¿qué pasa? Si yo doy ese salto, vamos a irnos por cualquier lado. Entonces es importante. Hermana, muy buena tu apreciación. Por eso es importante esto. Diría que no sea, hay que mirar también de que en cuántos idiomas está la palabra del Señor en el mundo. Y hoy día, sociedad bíblica está trabajando. Y cuando nosotros hablamos del tema misionero, tenemos que orar por los traductores de la palabra del Señor, que se traduzca la palabra de Dios en los idiomas y dialectos de los pueblos, de las tribus. Entonces, hoy día yo alabo al Señor porque al menos se tradujo la Biblia al Mapudungun. Todavía, es decir, el Nuevo Testamento pero se está trabajando para traducir todo ahora el Antiguo Testamento. Hay un grupo trabajando para eso. Entonces, debemos orar mucho, por ejemplo, cuando hacemos el tema misionero, no oramos por los traductores bíblicos, pero hay mucho el tema misionero. También esto tiene que ver con las traducciones bíblicas, para que le llegue a la gente. Pastor, Adelante, hermano Juan. sí,
Un gusto saludarlos, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Sí, pastor, solamente, bueno, tomar algunas palabras que mencionó mi hermana, lo enriquecedor que es conocer todo este bagaje desde el inicio. Y qué importante es considerar que las traducciones, las nuevas traducciones, lo que han hecho al texto bíblico es enriquecerlo, porque una de las cosas que se nos enseña es hacer un trabajo eh, bien profundo al texto bíblico y al tener como herramienta otras traducciones, eh, teniendo un espíritu de humildad, lo que hacemos es mejorar la predicación, mejorar nuestros diálogos y considerar que los traductores de la Biblia al español no han sido solamente españoles de nacionalidad española, sino hay orígenes judíos, estadounidenses, y una cosa que me impresiona y que es bueno recordarlo, de que eh, es interesante tener estos antecedentes porque Jesús eh, fue desarrollando sus parábolas conociendo cada geografía. Y qué importante es conocer nuestra geografía, qué importante conocer las culturas. Y doy gracias a Dios porque hoy día la traducción de la Biblia ha llegado a todas las lenguas. Son muy pocas. Hay algún porcentaje mínimo de lenguas donde no se ha traducido, pero es una maravilla poder estudiar la Biblia con un espíritu de humildad y que el Señor siga levantando maestros y usando a nuestros pastores. Así que un abrazo, pastor, un abrazo, queridos hermanos, hermanas, mucho ánimo y que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Juan Carlos, por tu apreciación. Muy bien, vamos a seguir. Ya estamos cerrando este tema de la introducción bíblica. Todo lo que hoy día fue introducción bíblica. Este es un ramo que se hace en el seminario con el objetivo de entender la Biblia, cómo nos llegó a nosotros. Eh, Vamos de nuevo a compartir pantalla. Bueno, eh, el video nos dejó bien clarito del cómo funciona, nos llegó la palabra del Señor. Bueno, hay que entender la Biblia que no es un código legal, ¿ya? A veces lo hemos tratado para hacer como eh, cosas legales. También no es un objeto mágico, la Biblia no es un objeto mágico. Muchas veces hay gente que hoy día lo deja abierto en el Salmo 91. Entonces toma a la Biblia como algo mágico, como mágico. Entonces, ese día estamos cayendo en este asunto como misticismo. Y claro, nosotros respetamos la palabra del Señor, no hacer cualquier cosa, no, pero sí a veces estas cosas extremas. Inclusive nosotros en el mes de enero estoy entregando también apologética bíblica, como dar razón a nuestra fe. Y ahí también hablaba un poco de esto de la palabra del Señor, cómo debemos tener una actitud realmente de humildad, de reverencia ante el Señor. También no es una constitución política. Por más que alguien tenga un llamado a la política, se inspire ahí en un texto bíblico, ya fue. Sabemos que de repente, hermanos, Dios puede levantar, hermanos, de nuestra fila acá, tenga un llamado al servicio público, en la política, está bien, pero no que haga se inspire para hacer una constitución, porque fíjense, ¿qué es lo que pasa con los musulmanes? Hacen de la religión la política, ¿cierto? Y mezclan todo, la religión y la política, no hay una separación. Acá en Chile, el año 1995, con el gobierno de Alessandri, se separó lo que es la iglesia y el Estado. Entonces es importante eso, hay una separación.
Ahora, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, eh, tenemos que mantenernos en lo que el Señor nos dijo. ¿Te acuerdas que Él dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos? Tengamos cuidado con el tema de la influencia religiosa. Pero cuando dijo, tengan cuidado con la influencia de Herodes, lo que dice de la política, ya de la levadura. Entonces, también la levadura tiene dos sentidos en la Biblia. Cuando uno va a la palabra, uno tiene que ver, dice, el reino de Dios como la levadura para influenciar bien, pero también está en otros sentidos negativos, ya la levadura, esta influencia maligna, mala. No es un catálogo de doctrina, ¿ya? A veces, comúnmente, y por supuesto también cada iglesia, como dije al comienzo, tenemos doctrina, pero a veces nosotros enfatizamos la doctrina, pero no en la verdad bíblica, y a veces esa doctrina deben tener una constante revisión. Nosotros que somos parte de la iglesia, también la iglesia tiene doctrina, pero debe someterse a una constante revisión y no perder la verdad bíblica, como hablaba en el sílabo recién. Porque a veces cuando nosotros enfatizamos doctrina, 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 y dejamos de lado el principio, dejamos de lado la verdad bíblica, vamos creando paredes, paredes donde vamos coartando a la gente y no a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Ya? Entonces es importante eso que hoy día esto mismo del adoctrinamiento muchas veces puede llevarnos al dogmatismo, a dominar, a degradar también. Esto puede llevarnos a eso. Por eso es importante que a la luz de la palabra revisemos nuestra creencia. Entonces la Biblia no es Dios. Es palabra de Dios, pero no es Dios. La palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la palabra del Señor? La Biblia es palabra de Dios en cuanto constituye una memoria, que hemos estado viendo, una memoria de encuentro de Dios con la humanidad. Eso es la Biblia, es un conjunto de libros. Ya tenemos una biblioteca de 66 libros, 39 y 27 en el Nuevo, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Bueno, allí tenemos los bloques literarios teológicos de la Biblia. El Pentateuco son los primeros 5 de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Tenemos la obra historiográfica deuteronomista, y ahí tenemos todo, también la literatura profética, tenemos la literatura también cronista de crónicas, la literatura sapiensal, todo lo que es la sabiduría, pero también tenemos la literatura apocalíptica, la agrupación. Tenemos las epístolas paulinas, los evangelios sinópticos. ¿Qué significan los evangelios sinópticos? Y quienes estuvieron el domingo, estuvimos analizando, voy a preguntarle a los que están en el panel. ¿Qué son los evangelios sinópticos? ¿Alguien me puede nombrar los evangelios sinópticos? Los que están en el panel, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Cuando vimos el domingo los milagros de Jesús, estuvimos hablando solo. Sí, son los primeros 3. Sí, Mateo, Marco y Lucas, porque comparten los mismos relatos. En cambio, Juan es algo distinto, es aparte, porque por eso está como literatura Juani. Es cuarto, sí, también evangelio, pero él tiene una particularidad porque... ¿Ah? Sí, bueno, para los que estuvieron, bueno, les explico de que el domingo hicimos un análisis general también de los evangelios que ahí colocamos como piso para los milagros de Jesús. Entonces, en esto de los evangelios sinópticos, todos relatan milagros, pero en cambio Juan lo presenta como señales, no como milagros, señales. La primera señal convirtió el agua en vino, señales, o signos también. No, lo primero usted. Pero la pregunta es, ¿lo descubriste a través de los años estudiando o siempre No, fue así? siempre fue así. Siempre fue así.
sinopsis, porque hacen sinopsis en el relato, comparten juntos relatos. En cambio, Juan es aparte. Y bueno, como que llama, Mateo está dirigido a los judíos presentando al Mesías. ¿Por qué? Porque habla de la genealogía, parte de Abraham y termina en Cristo. Hablamos de Marcos, es como una agenda, porque allí dice al atardecer, al anochecer, relata los hechos de Jesús 24/7, dice levantándose aún muy de mañana, fue a orar. Entonces, al entrar, al salir, al anochecer, al atardecer, fue a orar por la suegra de Pedro, entonces relata todo así como una agenda, eh, el Evangelio de Marcos, y presenta a Jesús como el siervo sufriente. Después viene Lucas, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿ya? Llevando a los gentiles, porque su genealogía parte en Cristo y termina en Adán. Por eso a los gentiles, abarcan más. Entonces, fíjese, y los relatos, tanto como Mateo toma un hecho que pasó en el mundo gentil cuando vienen los del oriente a adorar al Señor, toma un relato que está sucediendo en el mundo gentil y toma ese evangelio para que los judíos conozcan que también Dios también se reveló a través de esta estrella, que el Salvador del mundo viene así. Y eh, Lucas, que toma el relato de lo que pasó en el contexto judaico, se lo cuenta a los gentiles, de los pastores que vinieron en esa misma noche a adorar al Señor. Entonces, estas cosas, por eso hacen sinopsis, sinopsis, sinopsis. Y el cuarto evangelio siempre está llegando, presenta a Jesús como el Hijo de Dios, pero llegando a los samaritanos, a la comunidad juánica, a los griegos. Y la otra particularidad que tiene de que a todos se dirige discípulo, y a María no se refiere a mujer, no María, a su madre, sino que es mujer. Recuerda cuando dice, mujer, ¿qué tiene conmigo cuando ella se acerca para que haga algo ahí cuando en la boda de Caná de Galilea? ¿Qué? Entonces no dice mamá, sino que mujer le dice. Entonces la palabra clave es discípulo, mujer, y el único evangelio que relata la restauración de Pedro, la restauración completa de Pedro. Entonces, interesante ver todo esto. Esto es así como queda. Y las escrituras generales. ¿Alguna consulta ahí en el panel? Bueno, discursos finales en el Antiguo Testamento. Ya la próxima semana estaremos viendo ahí toda esta metodología de esta conferencia, así como a de nuestra Academia Bíblica, este hilo, revisión de las tensiones proféticas y apocalípticas relacionadas con el fin. Después vamos a estar viendo discursos del fin con el Nuevo Testamento, estudio de temática con el fin de la memoria de Jesús y la comprensión en la naciente iglesia. Y al final, cuando terminemos todo, recordamos todo, vamos a llegar al final los discursos propuestos en una forma integradora para la realidad de la iglesia de hoy. Eso en cuanto al estudio de hoy de la introducción bíblica. Para terminar, ¿alguna pregunta, consulta? Esto sería mi exposición en el día de hoy. ¿Terminamos ya? No, ahora viene pregunta. Ya expuse Pastor, ¿qué significa Pentateuco? Pentateuco, cinco, penta, teuco, cinco rollos, penta, cinco. Ahí viene la palabra Pentecostés, penta, 50, cinco días. Eran rollos, eran volúmenes, volumen. Por eso dije 5 rollos. Bueno, pregunta sobre la clase de hoy, sobre la introducción a la escatología. Bueno, tenemos 8 hermanos en el panel, hay 8 familias ahí detrás de... Sería lindo que si alguien puede abrir su cámara, porque ahí yo dialogo con los gestos, con su mirada. Gracias por que han abierto sus cámaras. ¿Alguna consulta? Ahí la familia Caro, Farra, hermana Gloria, la hermana Leti, hermano Ignacio Sáez. No puedo entrar a la cámara, pastor. Ya no importa. ¿Alguna pregunta? Ay, no se me ocurre. Hermana Lupe, ¿alguna consulta, pregunta? ¿Qué le pareció la clase de hoy?
de instrucción, hermano Caro, ellos son de la Unión Centro Bíblico. Hola, pastor, ¿cómo está? Y le saludo a todos en el nombre del Señor. Bien, siempre es bueno conocer de la palabra del Señor y obviamente de la Biblia, así que muy bien su clase, pastor, y saludo a todos los hermanos. Amén. Nos vemos el próximo lunes si Dios así lo permite. Cariño para todos. El martes. Perdón, el martes, pensé que era el lunes, estoy perdida. Bueno, pregunta sobre la clase de hoy. La hermana preguntó qué era el Pentateuco. Le respondí, 5 rollos, 5 libros, 5 volúmenes. Sí. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los Penta. primeros 5 libros de la Sí. Biblia son los del Antiguo Sí. Testamento. Sí. Hermana Sandra, consulta. ¿Quedó claro? Sí, porque sí, por ejemplo, lo que dijo la hermana Nélida, la razón. Pero yo también he visto las traducciones son las que, a ver, una es la traducción, y la traducción va de la mano con la interpretación como vivían los judíos, para poder entender mejor la clase. Yo estoy convencido de eso. Aquí hay un hermano Porque con esa base tenemos que empezar más o menos ya a dar todo el truco, porque si no pueden más de algunos también quedar tocados como se dice. Porque, por ejemplo, que da el Señor Jesús, nos da, primero que nada, los judíos. Y en su costumbre, y de ahí viene para el resto de nosotros. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas palabras que están traducidas están aquí en la Biblia, venían de acuerdo a una costumbre, a un poder político, económico, ya sea judicial, la moneda que ellos tenían, las costumbres, ¿cierto? Entonces, más o menos entender esa parte y la traducción es fundamental para poder seguir. Aquí él hablaba a todo tipo de gente. Claro. Sí, o sea, yo insisto que la oración es fundamental para él. La palabra, o sea, todo esto es lo primero. Si uno no ora, en la intimidad con Dios, es tan fácil de entender. Eso es verdad. Sí, eso es verdad lo que dice el hermano. Por eso dice que son espíritu y son vida. Entonces, cuando dice son espíritu y vida, es algo. Aparte que Daniel y Apocalipsis tienen muchas similitudes. Claro, sí, pero tienen muchas, y también tienen muchos signos. No, pero pasa que animales, por ejemplo, las aguas, creo que significa que es la iglesia. Las muchas aguas, o estoy equivocada o algo así. Bueno, pero cuando lleguemos ahí vamos a ver eso. Bueno, hay metáforas, hay... sí. Bueno, lo importante cuando esto está apasionante. Bueno, hermanos, van a ir a medida, le voy a compartir el PPT a ustedes, solicítenlo, y también el video, así que todo es gratis, ¿ya? Vamos a ir agregando algunas tareas de investigación ahí. Van a leer, a modo de investigación, leer el libro de Alberto Rondán, Escatología, una visión integral de América Latina, la página 19 al 51. Sí, ahí voy a mandar, está en formato PDF. ¿Ah? Fue mi profesor de escatología. Sí, fue mi profesor de escatología en el Sínodo. Entonces, en literatura Latinoamérica, entonces él hace un comentario. Y lo otro que vamos más adelante, cuando estemos estudiando el libro de Daniel, después que terminemos esto de Rondán, vamos a leer este libro como apoyo, Contracorriente, una inspiración de Daniel en una era del relativismo. ¿Ya? También lo tengo en formato PDF, también está en la CLC. Y ahí muestra cómo la iglesia hoy día también está cayendo en esto, en el relativismo, y muchas veces nosotros nos hemos dejado arrastrar por la corriente. Por eso este libro Contracorriente. ¿Y quién es John Lennon? Es un matemático, un científico que hace apologética desde el libro de Daniel. Y bueno, yo lo voy a compartir ahí. Busquen el autor, él expone constantemente, él ha enfrentado a los gran ateos en el mundo entero. Hawking, no, él es cristiano, él es matemático, es científico matemático de la Universidad
de Oxford, catedrático, emérito de matemática, entonces, y filosofía. Entonces, nos hace hermanos que han investigado, cómo Dios lo ha usado con esta mente brillante, lo han dado todo para el Señor. Entonces, han llegado al mundo. Yo el otro día estaba siguiendo una grabación de él donde estaba en la Universidad de Barcelona, entregando una cátedra ahí, hablándole a los estudiantes de la universidad y sobre allí afirmando la existencia de Dios. Entonces, y también tiene otro libro, Disparando contra Dios, que también tiene que ver con la apologética, cómo exponer la verdad del Señor. Son materiales muy buenos que nos apoyan, nos sirven de un trabajo de investigación, de exégesis bíblica constantemente. Así que eso quería decir. Pero a medida que vayamos avanzando, yo voy a ir diciéndole las lecturas. Son lecturas complementarias para poder seguir investigando, porque no solamente allí en la clase, sino que también debe ser una investigación. Cuando los estudiantes o los hermanos investigan solo, descubren cosas que realmente no se dijo acá en la clase, pero tú lo encontraste. Y eso es un gran mérito. Muy bien. ¿Alguna pregunta para ya ir cerrando? Mira, anduvimos súper bien. Nos quedan 3 minutos para terminar la clase. Adelante, hermana Sandra. Perdón. No, pastor, quería acotar nada más que agradezco que usted haya hecho este estudio. La escatología no es un tema que se toca como culto en las iglesias. Sabemos como cristianos que Cristo viene pronto, que hay señales y las conocemos un poco para los que leemos la Biblia, ¿cierto? Tenemos este conocimiento, pero no es algo que se diga en las iglesias. Y qué mejor que aprenderlo acá con mis hermanos. Eso quería comentar. Amén. Mira, aquí está el lindo grupo acá en el Fondo del Carmen, ¿eh? Y ahí en su casa también, miren. Imagínense, si me concentrara acá, pierdo allá. O si solamente pierdo acá. Entonces, mejor hacer un trabajo integral, ¿eh? Sí, hermana, la de la primera, sí. ¿Alguna pregunta más de los estudiantes ahí? Que no ha... Hermano Robinson, ¿cómo está hermano Robinson? Ahí el hermano llegó el domingo acá a nuestra iglesia. Muy bien, vamos a ir terminando, dando gracias al Señor. Voy a pedir a mi hermano Caro, hermano que nos despida, la familia Caro Parra, mis parientes, eh, son mis tíos por parte de la vida. La hermana de mi suegro, la hermana Elsa. Ay, Hermano de familia Caro, ¿nos puede despedir dando gracias al Señor? ¿No? ¿Se Pastor, escucha? buenas noches. Buenas noches. Adelante. Los saludo en el nombre del Señor. Soy Aurora y me siento muy bendecida que me haya integrado mi hermanita Elsa a esta reunión. Eso, que tengan buenas Amén. noches. Gracias, nos vemos si Dios quiere el lunes. El martes. El martes. Ya ve. Donde quiera que estén, pueden conectarse. Si están en Ya. otro país, también lo pueden hacer. Muchas gracias a toda la gracias. familia hoy día. Amén. Nos despide, hermano. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, cómo no agradecerte, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, por, por ser tus hijos, Padre Celestial, y por tener tu palabra en medio nuestro, Señor. Qué maravilloso y qué bendición para nuestros corazones el poder meditarla, el poder, Señor, estar atentos a lo que tú quieres decirnos, Padre Celestial, y aprender de ella, Padre bendito. Agradecemos, Señor, por esa bendición. Agradecemos, Señor, por esa bendición eterna, Señor, que tenemos, Señor, quienes te hemos conocido, Señor, quienes tú has salvado, Padre Celestial. Y te pedimos, Padre bendito, que tú seas ayudando a tu siervo, Señor, y a cada uno de los hermanos que se ha conectado, Padre Celestial, en esta tarde y quienes están presentes, Padre Celestial. Es un gozo poder aprender de ti, Señor. Es el mejor tiempo que podemos aprovechar para aprender de tu palabra, Padre bendito. Y te agradecemos, Señor, porque el pastor Luis, Señor, se ha dado el tiempo.
tú has puesto en su corazón el poder traernos, Señor, esta enseñanza que nos hace tan bien a nuestros corazones y que nos ayuda, Padre Celestial, para poder entender y poder conocerte más a ti, Padre Celestial. Tu palabra, Señor, nos lleva a conocerte a ti, Padre Celestial, y a vivir, Señor, conforme a lo que dice ella cada día. Te pedimos una bendición especial por cada uno de mis hermanos, por su familia. Cuida nuestro corazón, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a vivir y para ti, Padre Celestial, y a ser dignos testigos de tu palabra, Señor, y que vivamos para ti en cada momento. Alabado y glorificado sea tu nombre en esta tarde y te pedimos, Señor, que nos cuides durante esta noche y así también toda la semana y nos podamos ver el próximo martes, Señor, a aprender de tu palabra. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, pastor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Chao. Nos vemos el martes. Chao, El buenas martes noches. inviten a otro. Para todos. Inviten a otro. Chao, chao. Inviten a otro. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.